La Gran Muralla China, una maravilla antigua. La Gran Muralla China, una estructura que ha capturado la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Un nombre que nos recuerda a un dragón gigante de piedra, subiendo y bajando por las montañas y cruzando desiertos. Esta maravilla arquitectónica no solo es una hazaña de ingeniería, sino también un testimonio de la perseverancia y la determinación humana. La muralla, que se construyó y se reconstruyó durante muchísimos años, es como un símbolo de la historia de China que nunca se olvida. Cada piedra y cada ladrillo cuentan una historia de sacrificio y esfuerzo colectivo. ¿Para qué la hicieron? Pues para algo sencillo, pero súper importante: para proteger al imperio de los enemigos que querían invadirlos. Los soldados patrullaban estas murallas, siempre vigilantes, siempre listos para defender su tierra. Hoy en día, la muralla ya no es solo una construcción vieja para defenderse. Se ha transformado en un símbolo de la cultura y la historia china, atrayendo a millones de visitantes cada año. Ahora es como un imán para los turistas, un lugar donde los artistas pueden hacer sus obras y algo que nos recuerda cómo era la vida hace mucho tiempo. La muralla se ha convertido en un lienzo vivo, inspirando a pintores, fotógrafos y escritores de todo el mundo. Imagínense que la construcción de la muralla empezó hace más de 2000 años. Desde entonces, ha sido testigo de innumerables eventos históricos y ha resistido el paso del tiempo. Un montón de dinastías gobernaron y luego se fueron, pero el miedo a que los invadieran siempre estaba ahí. Cada dinastía dejó su huella en la muralla, haciendo de ella una amalgama de estilos y técnicas de construcción. Así que la muralla se convirtió en un proyecto que nunca terminaba. Cada dinastía le agregaba algo nuevo o cambiaba pedazos de la muralla. Este proceso de construcción y reconstrucción ha hecho que la muralla sea una estructura única y diversa. Durante siglos y siglos, millones de personas trabajaron sin parar para construir y cuidar esta obra increíble. La dedicación y el esfuerzo de estos trabajadores son evidentes en cada tramo de la muralla. Pero ojo, la muralla no es solo una pared larguísima, sino que es como un rompecabezas de muros, torres de vigilancia y lugares para protegerse. Estas estructuras defensivas eran cruciales para la estrategia militar de la época. Lo más impresionante es lo larga que es. Miles de kilómetros. Se extiende a lo largo de vastos paisajes, desde montañas escarpadas hasta desiertos áridos. Algunas partes están bien cuidadas, pero otras se han ido dañando con el tiempo. A pesar de esto, la muralla sigue siendo un testimonio impresionante de la capacidad humana para construir algo monumental. De todas formas, la muralla sigue siendo algo espectacular que no se puede negar. Al amanecer o al atardecer, la vista de la muralla serpenteando a través del paisaje es simplemente mágica. La Gran Muralla China nos muestra lo ambiciosos, inteligentes y fuertes que eran los chinos. Es un testimonio de su ingenio y su capacidad para superar desafíos aparentemente insuperables. Es un lugar donde la historia cobra vida, donde podemos sentir el pasado y quedarnos con la boca abierta al ver cómo la gente pudo construir algo tan impresionante. La Gran Muralla China no es solo una estructura, es una experiencia que conecta a las personas con la rica historia y cultura de China. Mucha gente cree que la Gran Muralla China es la única construcción que se puede ver desde el espacio sin necesidad de usar telescopio. Mucha gente cree que la Gran Muralla China es la única construcción que se puede ver desde el espacio sin necesidad de usar telescopio. Esta creencia ha sido perpetuada a lo largo de los años, convirtiéndose en uno de los mitos más conocidos sobre la muralla. Esta idea se ha repetido tantas veces que muchos la creen como si fuera verdad. La noción de que una estructura tan impresionante y extensa debe ser visible desde el espacio ha capturado la imaginación de muchos. Sin embargo, la verdad es otra. La realidad es que, aunque la Gran Muralla es una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del mundo, no es visible a simple vista desde el espacio. Los astronautas han dicho que la muralla no se puede ver a simple vista desde el espacio, especialmente desde la Estación Espacial Internacional. La visibilidad de las estructuras desde el espacio depende de varios factores, incluyendo el tamaño, el color y el contraste con el entorno. Aunque algunas cosas construidas por el hombre se pueden ver desde el espacio, la muralla no es una de ellas, porque es muy angosta y sus materiales se confunden con el paisaje.
las carreteras, aeropuertos y grandes ciudades son más visibles debido a su tamaño y al contraste que crean con el entorno natural. Probablemente, la gente empezó a decir que la muralla se veía desde el espacio antes de que alguien pudiera comprobarlo. Este mito se originó en una época en la que la exploración espacial aún no era posible, y la idea de ver la muralla desde el espacio era una forma de resaltar su grandeza. Como la muralla es enorme, larguísima y muy importante para la cultura, la gente pensaba que se tenía que poder ver desde las estrellas. La magnitud de la muralla, que se extiende por miles de kilómetros, ha llevado a muchos a creer que debe ser visible desde el espacio exterior. Aunque puede que algunos se decepcionen al saber que esto no es cierto, eso no le quita importancia a la muralla. La verdadera importancia de la Gran Muralla radica en su historia, su construcción y su impacto cultural. Lo que la hace especial es su historia, su arquitectura y lo que significa para la cultura china, no si se puede o no ver desde el espacio. La Gran Muralla sigue siendo un símbolo de la ingeniosidad y la perseverancia humana, y su valor no disminuye por el hecho de que no sea visible desde el espacio. Cuando pensamos en la Gran Muralla China, nos imaginamos una construcción gigante hecha de piedra. Y aunque la piedra y el ladrillo son los materiales más comunes, la muralla también se construyó con otras cosas más sorprendentes. Uno de los materiales más curiosos que se usaron para hacer la muralla fue el arroz glutinoso. Este tipo de arroz, que es bien pegajoso, se mezclaba con el cemento para unir los ladrillos. El almidón del arroz funcionaba como un pegamento natural, lo que hacía que la muralla fuera más resistente. Además del arroz glutinoso, también se usaron otros materiales que se encontraban en la zona, como tierra aplanada, madera y cañas. Los materiales que se usaban dependían del lugar y de lo que hubiera disponible. En algunas partes, la muralla se construyó sobre bases de roca natural, aprovechando la forma del terreno. La variedad de materiales que se usaron para construir la muralla nos muestra que los constructores chinos de antes eran muy ingeniosos. Aprovecharon al máximo todo lo que tenían para crear una construcción que ha durado miles de años. Construir la Gran Muralla China fue un trabajo gigantesco que necesitó un esfuerzo humano increíble. Millones de personas fueron obligadas a trabajar en la construcción de la muralla durante siglos, y las condiciones de trabajo eran durísimas. A los trabajadores, que en su mayoría eran campesinos, los obligaban a dejar sus casas y a sus familias para trabajar en la muralla durante mucho tiempo. Tenían que soportar un clima horrible, desde el calor insoportable del verano hasta el frío extremo del invierno. La comida era poca y las enfermedades eran muy comunes. Se calcula que cientos de miles, incluso millones, de trabajadores murieron mientras construían la muralla. Muchos murieron en accidentes, por enfermedades, hambre o cansancio. Hay leyendas que dicen que a los trabajadores los enterraban en los cimientos de la muralla, lo que la convierte en un monumento a su sacrificio. La construcción de la Gran Muralla China nos recuerda el sacrificio humano que a menudo se esconde detrás de las grandes obras. Es importante que recordemos a todas las personas que dieron su vida para construir esta maravilla del mundo. La Gran Muralla China no es simplemente una pared que se quedó quieta en el tiempo, sino que ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época. Durante siglos, diferentes dinastías la construyeron, la destruyeron, la reconstruyeron y la modificaron, cada una dejando su propia marca en esta monumental estructura. Una de las épocas más importantes en la historia de la muralla fue durante la dinastía Ming. Los emperadores Ming, que estaban profundamente preocupados por la amenaza constante de los mongoles y otras tribus nómadas del norte, decidieron restaurar y fortalecer la muralla con un esfuerzo sin precedentes. Durante su reinado, se construyeron grandes secciones de la muralla que todavía podemos ver hoy en día, especialmente cerca de Pekín, donde la muralla se muestra en todo su esplendor. Los Ming utilizaron técnicas de construcción más avanzadas que las dinastías anteriores, como el uso de ladrillos cocidos, que eran mucho más duraderos y resistentes a las inclemencias del tiempo. También emplearon un cemento más resistente, hecho de una mezcla especial que incluía arroz glutinoso, lo que le daba una mayor durabilidad.
La muralla de la dinastía Ming se caracteriza por sus torres de vigilancia, sus almenas y sus puertas fortificadas, que eran esenciales para la defensa y el control. Estas estructuras no solo servían para defenderse de los invasores, sino que también se usaban como puntos de comunicación, utilizando señales de humo y fuego para transmitir mensajes a lo largo de grandes distancias. Además, las puertas fortificadas permitían controlar el comercio y el tránsito de personas, asegurando que solo aquellos con permiso pudieran pasar. La dinastía Ming dejó una huella imborrable en la Gran Muralla China, no solo por su extensión y fortaleza, sino también por la calidad de su construcción, que ha permitido que grandes secciones de la muralla sobrevivan hasta nuestros días. La Gran Muralla se ha convertido en un símbolo que representa la dinastía Ming y su legado de resistencia y ingenio. Hoy en día, la Gran Muralla China no solo es un testimonio de la grandeza de la dinastía Ming, sino también un símbolo perdurable de la civilización china y su capacidad para superar desafíos a lo largo de la historia.